Pues bienvenidos hermanos, que Dios les bendiga esta tarde. Vamos a continuar el estudio de Apocalipsis capítulo 2. Hoy empezamos con el versículo 12 en adelante. La semana pasada estuvimos viendo en cuanto a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y estudiamos cómo en sí tiene que ver con la mirra, etcétera, el nombre. Eh, Acuérdense que de las 7 iglesias nada más hay 2 a las que no hay queja de parte del Señor. Esmirna es una de ellas, Filadelfia es la otra. Pero de todas las otras iglesias dice, tienes cosas buenas, pero también tienes estas cosas malas. Pero de Esmirna y de Filadelfia no dice, pero tienes estas cosas malas, ¿verdad? Esmirna en sí, una iglesia que sufre persecución, y entonces cuando estudiemos las 7, después de que las estudiamos, vamos a regresar y ver puntos específicos de cada iglesia, tanto como el nombre, lo que Jesús dice, por ejemplo, el que tiene la espada de 2 filos en su boca, cómo eso se aplica y todo eso, vamos a ir a ver lo más específico y por qué les dice. Vamos a ver un poquito de ello durante, pero ya que veamos las 7, regresamos y vemos un poquito más. Porque, por ejemplo, Esmirna, hablando de la mirra, aunque sí es como tipo perfume, la única manera de que suelte el perfume es que, digamos, la mayuguen o lo machuquen o le expriman, ¿verdad? El líquido. Entonces, tiene que estar bajo presión, ¿verdad? Tiene que sufrir, tiene que ser golpeada, por decir. Y entonces la iglesia, ¿verdad? De Esmirna, que es persecución, está sufriendo, está recibiendo golpes, básicamente. ¿Y qué produce eso? Para el Señor un olor fragante, ¿verdad? Entonces es la idea que vamos a estar viendo después. Eh, Cada nombre de cada iglesia también tiene algo muy específico, muy especial, y el hecho que el Señor lo utilice, pues es algo de gran bendición. Hermano Jaime, algo que quieran añadir ahí. Sí, básicamente, como dice la palabra, es un mensaje. Tras la trituración de la iglesia, ¿qué va a generar? Olor fragante. O sea, en otras palabras, en el padecimiento es donde se revela la fe verdadera y, y la consistencia, no solo de la iglesia, sino del cristiano. El hermano también habló un poquito sobre un pastor que fue 50 años después, en el año 150, un padre de la iglesia, Policarpo de Esmirna. Y está registrado en elementos históricos. Ya un señor lo fueron a traer preso para juzgarlo, o un señor de 83 años cuando fueron a traerlo. Dice que, y se admiraron, mandaron un ejército de romanos. ¿Por qué? Porque se había incrementado la fe, por decir, en ese pueblo, en esa ciudad. Y dice que cuando lo fueron a traer, estaba como recluido, estaba en unas casas de unos hermanos, y cuando los vio, se levantó y muy amablemente fue donde sus apresores y los atendió y les dijo, ¿quieren comer? Y les sirvió comida a los soldados. Y, y solo les voy a suplicar que me den un minuto, les dijo, un tiempito, para poner a cuenta mi vida con Dios, y se puso a orar. Mientras los soldados lo iban a traer, y se puso en oración. Era un anciano, no iba a hacer resistencia, y los bendijo y se puso a orar. Después, al ver eso, los, los soldados, la gente, le dijeron, ya que te vamos a llevar allá, solo niega tu fe, solo niega que no has conocido, que sos contrario a lo que crees, para que aquí se calmen las revueltas. Y dijo, nunca mi boca vaya a ponerme contra mi Salvador. Y de alguna manera, así fue registrado más o menos. Fue
fue encontrado culpable, no negó su fe. Se fue triturado. Fíjense cómo dice la historia ahí, que cabal, por eso es mirra, porque hay una trituración como muestra de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dicen que fue llevado y fue quemado vivo y no agarraba fuego. Fue puesto y fue muerto brutalmente. Y dice aquí, no temas en nada, hablando a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Hermanos, no tenemos que estar llenos del temor. Esto que viene adelante este es el prefacio de lo que viene, como el capítulo 2. No tenemos que estar llenos de temor. Al contrario, gocémonos, igual como Policarpio, que dice, su nombre está escrito en el libro de la vida. No nos llenemos de temor, no, llenémonos de esperanza por lo que viene. Aún por lo que nuestra generación nos toque ver. Que nos dé gozo, porque el reino de los cielos se va a consumar. Ya el reino de los cielos vino con Cristo, pero se va a consumar su reino en esta tierra. Amén, amén. Gracias, hermano. Igual algo de Policarpo, interesante, porque acuérdense que el pueblo romano aguantaba el cristianismo porque según el cristianismo era una rama del judaísmo. Entonces los aguantaban, ¿verdad? Y decían, pues, vamos, como salieron del judaísmo, dejémoslos, ¿verdad? No hay nada mal. Pero ya llegó el momento donde los mismos judíos empezaron a atacar a los cristianos. Y en este caso, en el caso que menciona el hermano de Policarpo, era un día sábado, ¿sí? Y los judíos fueron y recogieron leña de todas partes, cosa que su misma ley les prohíbe, ¿sí? En día sábado llevaron a un hombre a matarlo, lo quemaron vivo, ¿verdad? Siendo que los judíos respetan la ley, ¿me entiende? Pero ahí, olvídate ley, olvídate Dios, olvídate el Antiguo Testamento, olvídate todo ahí. ¿Qué es lo que gobierna ahí? La misma carne de ellos, ¿verdad? Y es lo que gobernó. En el caso de Policarpo, como dice el hermano, déjenme orar, déjenme, me encomiendo a mi Salvador. Y entonces la acusación fue que no rindió a César honor, ¿verdad? ¿Y cómo le rendían honor a César? Simplemente iban enfrente de todo el pueblo, cada persona de ese lugar iba, tomaba un mínimo de incienso y lo echaba en la lumbre, reconociendo que César es el Señor. Es todo. Por eso le decían, simplemente ve y hazlo. Tú sabes en tu corazón que Jesús es tu Señor, pero tú nomás hazlo para que no te maten. ¿Sí? Y había muchos cristianos que sí lo hacían. Había muchos judíos que sí lo hacían. No veían la diferencia entre voy a reconocer que César es el Señor, ¿verdad? Con hacer esta simple acción, o Jesús es el Señor, una de dos. En el caso de Policarpo, él dice, jamás, ¿verdad? Y quizá me equivoqué, hermano, 86 años de edad. Cuando dice, quizá llevaba más, algunos calculan cerca de 100 años de edad, pero él dice, por 86 años he servido a mi Señor y jamás me ha sido infiel él a mí. ¿Cómo voy a negarlo ahora? ¿Verdad? Entonces toda su vida, desde muy pequeño, él fue creyente, fiel al Señor, y aún en ese momento, ¿verdad? Y como les dije la semana pasada, algo que según él dice también es, estas llamas para mí son temporales, pero las que le esperan a ustedes son eternas. Para decir que arrepiéntanse. Y fue su mensaje, ¿verdad? Entonces algo tremendo que vemos lo que sucede en Esmirna. Al bebé Jesús le traen oro, incienso y mirra, ¿verdad? Ya al Cristo crucificado, resucitado, se le ofrece oro, ¿verdad? E incienso. Ya no se le da mirra al Salvador. ¿Por qué? Piénselo, la mirra son sus hijos, ¿verdad? Él fue nuestra mirra
¿verdad? Su cuerpo fue dañado para nuestro bien, ahora nos toca a nosotros el lado opuesto de la moneda, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, sufráis, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos ahí, vamos a adelantar. Capítulo 2, versículo 12, escribe al ángel. Acuérdense que estamos hablando del líder o no necesariamente un ángel de parte de espiritual, un ángel que viene de Dios, sino más bien al líder o al mensajero o al grupo de líderes de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La iglesia de Pérgamo. Y entonces este Pérgamo, ahora continuamos el viaje, ¿verdad? 60 millas al norte de Esmirna. Y entonces aún un poquito más lejos. En este lugar se reconoce y se dice que ahí se inventó el pergamino, ¿verdad? O sea que de ahí empezó a utilizarse el cuero como papel, ¿verdad? Para escribir. Entonces, uno era más duradero, aguantaba más la tinta, etcétera. Y entonces el pergamino, ¿verdad? De Pérgamo, ¿verdad? Es la idea. Dice que en Pérgamo había una biblioteca, la segunda más grande del mundo en ese tiempo. Tenían 200,000 libros o, digamos, unidades ahí. Entonces, imagínense, 200,000 escritas a mano, ¿verdad? No originales, copias, etcétera, pero ya eso es bastante, ¿verdad? Ya esa es una cantidad grande, reconocido por eso. Quiere decir entonces que ahí había muchos profesores, muchos estudiados, muchas personas que veían no necesariamente la educación, pero veían como importante el saber, ¿sí? El conocimiento, lo tenían en alto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el más sabio de todos? Pues Dios, ¿verdad? Y a quién nos revela, pues a su Hijo, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan parte de los problemas. Ahí se adoraba muchos dioses, ¿verdad? Incluyendo al dios Asclepio, ¿verdad? O sea, el dios de la medicina. ¿Okay? Y entonces cuando nosotros, ¿se acuerdan ustedes que vemos el símbolo de el poste con la serpiente? En las ambulancias usted ve ese símbolo. Y nosotros lo clasificamos como, la serpiente de Moisés, ¿verdad? Que él puso sobre el poste. Y tenemos cierta razón, pero también ellos usaban el mismo símbolo, ¿verdad? Pero ese era el Dios de ellos, no era el símbolo de, recordando lo que hizo, ¿verdad? Dios en el desierto. Ellos lo adoraban a ese Dios y ese era el símbolo del Dios de la medicina. También adoraban ahí a Zeus, ¿verdad? Y este era el Dios de la protección, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Roma? Roma era su imperio protector, pero Zeus era el dios de la protección, ¿verdad? Y entonces, ¿quién habla a este pueblo? Dice, el que tiene la espada de dos filos en su boca, ¿verdad? Habla de juicio, habla de dolor, ¿verdad? La palabra y la doctrina correcta. En otras palabras, el que les va a hablar no necesita miles de libros, no necesita montones de libros. El que les está hablando es el que siempre les va a hablar con la verdad, ¿verdad? Y entonces, en el caso de los de Pérgamo, por más libros que tuvieran, ¿verdad? Por más desviaciones, por más dioses, por más filosofías, etcétera, Jesús viene y le dice, acuérdese, a la iglesia, no al pueblo, a la iglesia, le dice, les voy a dar la enseñanza y la doctrina correcta, ¿sí? Por eso les dice cómo se describe el que tiene, esto dice el primero, el último, perdón, estoy leyendo la esquina. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. ¿Dónde la tenía? En su boca. En otras palabras, ¿qué va a decir? Lo que está correcto, ¿verdad? Va a dividir, va a establecer, va a enseñar lo más exacto. Entonces, ese es quien está hablando ahí, ¿verdad? Va a enseñar palabra, doctrina correcta, va a definir cuál es la verdad. También viene a vencer que
la falsedad. ¿Okay? Una cosa es definir la verdad, otra cosa es vencer la falsedad. Y entonces tiene los dos lados de la espada, ¿verdad? Y Jesús viene y establece eso. De una vez viene y se pone de esa forma viene entonces y pone. Ok, continuamos ahí, vemos el versículo 12, lo que él viene a hacer, que juicio y dolor, ¿verdad? Dolor si no quieres obedecer. Juicio también duele, pero acuérdese, la palabra de Dios es útil para ¿qué? Corregir, para instruir, ¿verdad? Para redarguir. Entonces, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿verdad? Entonces Jesús no viene aquí como para decir, no, hombre, iglesia, están haciendo todo incorrecto. Sí les va a decir eso en cierta forma, pero les va a decir, déjenme, les enseño el camino correcto, ¿verdad? No viene aventando espadas por todos lados, ¿verdad? Como Pedro tumbando orejas, ¿verdad? Y aunque el Señor debería quizás tumbar orejas, ¿verdad? Para que le escuchemos, pero en este caso Él viene no para dividir, ¿verdad? Al bueno, viene para animar al bueno. Si va a dividir al malo, al incorrecto, al que enseña malas enseñanzas o malas prácticas, ¿ok? Así que dice ahí, versículo 13, sé dónde vives, ¿sí? Ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel. Sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Jesús ahora, versículo 13, les dice, yo estoy completamente atento a dónde se encuentran. ¿Sí? Y no menciona esto en los otros pueblos. En los otros pueblos mencionan nicolaitas, quienes dicen ser judíos que no son, falsos apóstoles, etc. Pero aquí en Pérgamo dice la misma casa de Satanás. Wow, eso sí, y ahora sí estamos entrando en guerra espiritual, digamos, ¿verdad? Ya no es nada más no, pues ahí se va, ahí andamos, ¿verdad? No, el Señor les está diciendo, ¿por qué? Porque tienen la espada en la boca. Y entonces, cuando leamos lo de las iglesias, hermanos, recordemos que las iglesias tienen dos reacciones. La primera reacción es, claro que sí, somos buenos, hacemos esto, hacemos otro. Y la otra es, no me digas, Señor, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Yo sé dónde viven. No, pues sí, Señor, es un lugar difícil. No. Ahí mismo vive Satanás. Entonces podemos ver esa frase como reto o desafío, o podemos verlo también como, hey, están entre el mismo diablo, ¿no se dan cuenta? ¿Me entiende? No te estás fijando que ahí tienes a Satanás de vecino. Y no te, ¿me entiendes? Puede verlo uno así. E incluso decirle, ahorita que estamos hablando de los tacos, ¿verdad? Tú le das tacos y él te da tacos y tú ni cuenta, ¿verdad? No, eso está tremendo, ¿verdad? Si lo veamos así. Jesús está diciendo, yo sé dónde viven. Yo sé que está grave la situación, ¿verdad? Y entonces, como le digo, una de las respuestas puede ser, iglesia, ¿te das cuenta dónde estás? ¿Te das cuenta dónde vives? ¿Te has dado cuenta quién te rodea? ¿Verdad? Es una guerra espiritual, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni hueso, ¿verdad? Sino contra huéspedes, contra eso. Y entonces es lo que el Señor mismo le está diciendo a la iglesia. Iglesia, ahí vive. Ahí vive. ¿Qué dice Santiago? Someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué? Ouch. ¿Y por qué no está viendo? ¿Verdad? No, es que pues él tiene el control de la ciudad, ¿verdad? Ahí vive, él está ahí asignado a ese lugar. Vamos a decir que sí, ¿verdad? Y no lo tome, ¿verdad?
acusación, simplemente tenemos que ver esos puntos, ¿verdad? No nada más leerlo así rápido, mira, esto, hay que ver esos puntos, y a eso viene a establecer el Señor. Por eso viene a decir, esto es cierto, esto no es cierto, esta es la verdad, esto no es la verdad, ¿verdad? Diríamos en nuestro lenguaje, te voy a hablar la pura, ¿verdad? Lo mero derecho, ¿verdad? Y en ese caso el Señor viene y les dice, ¿verdad? Hey, sé dónde viven. Ahí donde Satanás tiene su trono, ¿verdad? El trono. No solamente su casa, el trono. Y luego más abajo dice que ahí vive, ¿verdad? Dice el final, donde vive Satanás. Ahora menciona a Antipas, ¿verdad? Y este sufrió, ¿verdad? Espada romana. Este hombre fue matado por Roma, por la espada, ¿ok? Y entonces ellos saben exactamente la historia, ¿verdad? Lo diríamos, ¿verdad? Lo acuchillaron o lo golpearon con la espada. Okay, eso es una. Llegaron los tacos, ¿verdad? No, viene con las manos vacías. Sí. Ya llegaron ya sin bolsa, ¿no? Entonces, ellos saben la historia de este hombre que menciona Jesús. ¿Okay? ¿Cómo murió? La espada. ¿De quién? De Roma. Ahora, ¿quién le está hablando a la iglesia? Jesús, con espada de él mismo, ¿verdad? Y entonces ya hay un desafío ahí. Y él les dice, Antipas fue mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, hey, yo me doy cuenta, ¿verdad? Y tenemos que recordar, hermanos, que también hay persecución ahí, obviamente, también hay sufrimiento, también hay quienes mueren. Ahora, lo menciona Jesús directamente. El que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Ese es en la historia, pero Jesús lo está mencionando ahora, ahí en ese momento, ¿sí? En ese pueblo, en esa iglesia, ¿verdad? Y está diciendo, fiel, ¿verdad? Testigo, mi testigo fiel, ¿verdad? Y entonces, este hombre sufre a espada romana. La iglesia ahora va a estar sufriendo a la espada de Cristo, ¿verdad? Entonces, una de dos, o, o vas a guerrear hasta la muerte, o, o vas a remover la influencia, ¿sí? Entonces hay corrección, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué le dice el Señor? Hey, ¿mueres por mí o mueres? O sea, que a todos nos vas a morir. Y se acuerda cómo el apóstol Pedro dice algo así, si nos van a castigar, que nos castiguen por hacer lo bueno, no que nos castiguen por andar haciendo cosas malas, ¿verdad? Entonces las malas los hacen los inconversos. Nosotros, pues si vamos a sufrir, hay que sufrir por haber hecho cosas buenas. Y es la idea que el Señor les está dando a esta iglesia, ¿verdad? Que Antipas, ¿verdad? Un testigo fiel, muere y aún en ese lugar. Versículo 14, aquí viene ahora sí lo negativo, ¿verdad? Y qué es lo que les dice, ¿verdad? Tengo algunas cosas en tu contra, dice. Número uno, toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Enseñó a Balac, ¿verdad? A poner tropiezos a los israelitas. Balaam, el de la burra, sí, ese mero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Pues que no lo detuvo el Señor. Acuérdense, ahí hay otra espada, ¿verdad? El ángel está esperándolo con la espada, ¿verdad? Y la burra se ladea para la pared. La burra se detiene y viene enojado. ¿Por qué no me está haciendo caso? Y hasta que el Señor le abre los ojos y ahí está el ángel esperando. Nomás acércate un poquito más, te tumbo la cabeza, ¿verdad? Y entonces la burra le habla, nunca, nunca te he desobedecido, ¿verdad? ¿Por qué ahora me estás golpeando, etcétera? ¿Verdad? Y he ahí, ¿verdad? La cosa es que ahora esa es una espada en la mano de un ángel. Ahora imagínense la espada en la boca de Jesús mismo. ¿Sí? Un poco más extremo, un poco más difícil. Pero, ¿qué es lo que Balaam enseña? Balaam le dice básicamente a Balac, déjalos tranquilos, nada más envíales mujeres,
envíales poco a poco para que se vayan infiltrando, para que van a desobedecer a Dios. En otras palabras, no les presentes dioses ajenos. Ayúdales a que ellos mismos se guíen por su propia carne, ¿verdad? Diles que está bien que se casen con mujeres ajenas, diles que está bien, ¿verdad? Y entonces dicen por ahí, una de las tácticas de Satanás es que le dice a la iglesia, sí es cierto, Jesús viene, sí es cierto, tienen toda la razón, Jesús viene, pero no hoy. Jesús viene, pero faltan unos 100 años, usted no se preocupen, ¿verdad? Y entonces la idea aquí, que Balac les dice, está bien, pero ¿a poco no tienen que casarse? Cásense y conviértanlas, ¿verdad? Únanlas a su creencia, cuando el Señor les había dicho, no se mezclen para nada, manténganse, ¿verdad? Puros, porque no es porque no se trata de raza, se trata de obediencia, ¿sí? No se trata de sangre, se trata de sacrificio al Dios que te metió a la tierra prometida. ¿Entienden? Muchos dicen, es que Dios quiso mantener una raza pura y perfecta, ¿verdad? En realidad, pura y perfecta, ¿en qué sentido? Son judíos, ¿verdad? Y entonces, no es que menosprecian, no me malentienda. A lo que me refiero cuando digo eso es esto, mire. El pueblo de Israel, las 12 tribus, no vienen del mismo papá y mamá. Amén. Entonces vienen de 4 diferentes y hay una mezcla ahí, ¿verdad? Entonces no podemos decir, es que la pura sangre del judaísmo. ¿Cuál? ¿Cuál es? En sí, todas sangres vienen de quién? Adán y Eva. Entonces, ¿quién es más puro que quién? El fin de todo. ¿Verdad? Y en ese caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Desobedezca. De todos los árboles comen, nada más de aquel no. Y el Señor está diciendo básicamente, cásense, hay 12 tribus ahí, de esas 12 se pueden casar. No, ¿qué quieren estos? De las que no son de las tribus. ¿Verdad? ¿Por qué? A saber. Son más bonitos según, ¿verdad? O quizás es lo que dicen, ¿verdad? O hacen de tortillas de harina en vez de maíz, o no sé, ¿verdad? Algo muy, muy extremo. Entonces, ¿qué dice la acusación del Señor de esta iglesia? Que toleran, ¿ok? Toleran esa enseñanza. No es solamente enseñanza. Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Okay? No necesariamente estás practicando las doctrinas, estás dejando que entren los que traen doctrinas ajenas y los aguantas, los toleras. En otras palabras, los estás dejando como si fueran igual a ti y no lo son, ¿verdad? Esa tolerancia es peligrosa, ¿verdad? Estuve viendo por un tiempo hoy, un ratito, de una reunión que hubo en la ciudad de Pleno, ¿verdad? Y entonces ellos están diciendo ahí, no dejemos que los musulmanes hagan sus mosquitas, no dejemos que las construyan. Y otros, no, hay que ser tolerantes, hay que dejarlos, también son humanos. Es que no es su persona, es la enseñanza que traen, ¿verdad? Y su enseñanza, ¿qué es? Una vez que establezcan eso, van a decir que todas las mujeres se cubran. Y de ahí, que no anden acá y no hagan esto. Ya no me consta, ¿verdad? No he ido a H-E-B hace tiempo, pero según H-E-B ya tienen su área donde tienen carne y eso lejos, más lejos del puerco. Si usted va a Kroger, usted va a ver el puerco y luego la carne, ¿verdad? De res. Y el pollo por otro lado. Pero en las H-E-Bs ya ahora están separando carne, ¿verdad? De res, carne voy a decir de oveja, pero la de puerco en otro lado bien separado. ¿Por qué? Porque el musulmán no puede ver la carne de puerco. Y entonces dice, pues, los chicharrones y todo eso lo que nos gusta, ¿verdad?
¿Y uno dónde queda? Hermano, ¿dónde queda uno? Tú eres un cristiano, tú aguántate. Hay que ser tolerantes con el otro, ¿verdad? Y he ahí el peligro, ¿verdad? Y hay muchos líderes políticos y eso que están diciendo, ¿por qué? No porque les importa. Número uno, hermanos, un político cristiano, yo lo dudo, honestamente. No importa quién sea, yo lo dudo. Pero en este caso, el político, ¿qué quiere? Votos. Y ya te tiene a ti convencido que votas por él. Ahora nomás es convencer a los nuevos a que voten también. Y entonces le va a decir, háganle lo que quieran. No, dejémoslo, ¿verdad? No es tan grave. Es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Jesús les dice, toleran a la gente que traen eso. Ok, si los vas a tolerar, quiere decir que sabes exactamente lo que están haciendo. No es, Señor, pues me engañaron, ¿verdad? Y nos hicieron trampa. Que acuérdese cuando viene el pueblo de Israel saliendo de Egipto, van viajando y hay un pueblo especial que dice, ¿cómo le haremos para que no nos maten? Porque nos quieren matar y nos van a matar si saben quiénes somos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a vestirnos de ropa bien antigua, vieja, vamos a tomar pan del más, ya el que está ya enmohecido y todo, ¿verdad? Carguemos ese pan, vayamos, echémonos tierra en la cara, etcétera, y vamos a presentarnos a Israel. Y les vamos a decir que venimos viajando de muy, muy lejos, que nos hagan siervos de ellos. Y Israel cae en la trampa, cae en la trampa. Y entonces Dios viene y le dice, ¿qué hicieron? No, pues hicimos trato con ellos. Y a mí cuando me preguntaron, es lo que así les dice el Señor, ¿y yo qué? ¿O yo no los mando yo? ¿Qué pasó ahí? No, Señor, es que no. Estos son del pueblo aquel. Yo les dije que los mataran y ahora ustedes ya hicieron trato con ellos. Ahora tienen que cumplir su palabra, ¿verdad? Y sí, hagan los siervos, que sean los agüeros, ¿verdad? Que le traigan el agua y todo eso. Pero, ¿qué pasó? Se guiaron por su propio entendimiento, ¿verdad? Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Ahí pasó. En esta iglesia de Pérgamo, como es la ciudad del conocimiento y la ciudad de las filosofías y la ciudad de la educación, pues hay que permitir un poquito todo. A lo mejor tienen razón, ¿verdad? No es tan grave, pastor, es más grave aquello, ¿verdad? Ellos nada más vienen enseñando. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Poquita levadura impacta la masa, ¿verdad? Y es lo que viene ahora impactando aquí. Los toleraron. ¿Y qué dice Jesús? Yo no los tolero. Ustedes los están tolerando. Así que eso viene número uno. Tengo eso en contra de ustedes, ¿verdad? Entonces, toleras. No les contradices, no los desafías, ¿verdad? Sus malas doctrinas. Ok. Hay, en el caso de Antipas, primero, ¿cómo trabaja Satanás? Fíjese ahí. Primero trata con violencia. ¿Ok? ¿Qué hizo? Mató a Antipas. ¿Qué sucedió? Se afirmaron más. ¿Okay? El Señor les dice, Él es mi siervo fiel, ustedes saben. ¿Qué hicieron ustedes? Se amacizaron. Entonces, ¿qué es el segundo paso de Satanás? No, si los mato, no les gano. ¿Verdad? Hay un dicho por allá en China que dicen que los cristianos es como el bambú. Entre más los cortas, más sale. Más fuerza agarra. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace ahora el segundo paso de Satanás? No los puedo convencer en lo físico. Voy a convencerlos en su doctrina, en su enseñanza. Envía a estos como espías, diríamos, y empieza a tratar de trastornar su enseñanza, su creencia, sus doctrinas. Está bien, ¿qué tanto es? No hay problema, se vale. Es que allá lo hacen también y acá es en este otro. Y ahí empieza, ¿verdad? Todo esto. Si leemos la escritura, hay muchas cosas que el Señor nos dice bien claramente. Esto y esto y esto no me agrada, ¿verdad? Pero parece que es lo contrario en nuestras prácticas. Todo el mundo lo hace, pastor. Es que ya el Señor lo dijo allá en los años, ¿verdad? En aquellos años, ahorita ya estamos, pastor, ya es 2026, ya modernícese, ¿verdad? Pero
el Señor, si en ese tiempo ya les está diciendo a los de Pérgamo que no está de acuerdo, Él no cambia, hermanos. Si ahí no está de acuerdo, tampoco ayer, ni tampoco hoy, ni tampoco mañana va a estar de acuerdo, ¿verdad? Y entonces Él viene y establece eso ahí, los tolera, dice. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vienen, ¿verdad? Y entonces ellos vienen dispuestos a unir dos creencias en adoración a sus dioses y el culto, ¿verdad? En otras palabras, incluye comer en celebración a sus dioses o cometer prácticas de inmoralidad sexual en culto a sus dioses, ¿verdad? Entonces, cuando habla de ahí, de Balaam que enseñó a Balac a poner tropiezos, note que dice plural, tropiezos con S al final, no es un tropiezo, son tropiezos. ¿Qué es lo que les dice Dios? Cuando entren a la tierra prometida, no quiero que hagan esto y esto y esto, y les da una lista, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Balaam a Balac? Mira, hazle así, estos luego van a caer, estos luego van a estar, hermano, si después de que Dios les habla a través de Moisés y las plagas y todo eso, aún todavía están dispuestos a inclinársele a un becerro de oro, ¿qué tan rápido será, ¿verdad? El ser humano para adorar cosas que se imagina, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Lo que Balac les dice, en cuanto a la iglesia, hermanos, o es Cristo o no es Cristo, ¿verdad? Dice, no sea tan exagerado. No, es que eso es, hermano. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿verdad? Y no hay dos cabezas, o no hay media cabeza, es Cristo, ¿verdad? Y entonces en ese caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que están enseñándoles? Está bien, puedes tener dos creencias, puedes tener dos prácticas, mira, en tu corazón tú estás bien con Dios. Ve y echa ahí las especias en ese lugar, aunque sea mentira, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, mira, entre tú y Dios, si tú detienes los dedos así, haces una crucecita, tomas la especia, los pones ahí, Dios sabe que no, Dios sabe que tú eres fiel a Él, pero los que te quieren matar no van a saber. No, hermano, lo que está diciendo es mi vida antes que la, ¿verdad? Ahora sí, primero mis tripas, ¿verdad? Primero mis dientes que mis parientes, dice el dicho, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ellos están diciéndoles, todo se vale, no se preocupen, Dios no se va a molestar, ¿verdad? Empieza desde Génesis. ¿De veras dijo Dios esas cosas? Que si tocan el fruto se van a morir. No, no nos dijo. ¿Verdad? Y entonces empieza ¿qué es lo que de veras dijo Dios? Y se quedan pensando, oh, si la tocamos nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, pues, comamos, ¿verdad? Porque no la va a tocar, la va a consumir, son dos cosas diferentes, ¿verdad? No, eso es como trabaja, ¿verdad? A veces hay segundas y terceras explicaciones de textos bíblicos. Tenga cuidado. Lea lo que dice antes, lea lo que dice después. Trate de tener el contexto completo, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un pretexto, dice el dicho. Entonces, tenga cuidado con eso, ¿verdad? En el caso de Pérgamo, ustedes adoren a Zeus también, no se preocupen, ¿verdad? Dios no se va a ofender, mientras que en su corazón Dios sea el número uno, nadie se da cuenta, ¿verdad? Es que yo y mi relación con Dios es privada, ¿verdad? Dios sabe dónde estoy yo con Él, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, bueno, entonces quiere decir que tu definición con Dios te permite hacer todo lo que te dé la gana, ¿verdad? Aún en este caso, ¿qué les dice? No solamente, Pablo dice, si comer carne le es tropiezo a alguien más, no comas carne, pero está hablando de delante de ellos, ¿verdad? Ya en lo privado dice, tú sabes que la carne no te hace mal, no te va a afectar. Aquí en Pérgamo es diferente. En Pérgamo les están diciendo a los cristianos, vénganse a comer con nosotros
hicimos fiesta en honor a este Dios. Amén, ¿me entiende? Entonces es la diferencia. Ya no es carne que compraron por ahí, la comida china que usted entra ahí y tienen ahí su altarzote, ¿verdad? Entonces, no, pues usted va y compra comida, usted no está adorando a ese Dios. Usted fue a comer, ya lo que ellos adoran es cosa de ellos, ¿verdad? Pero en este caso no, en el caso de Pérgamo era, vénganse a adorar a nuestro Dios con nosotros. Y los cristianos decían, al cabo Dios sabe que andamos, Pablo dijo que se valía, no es lo que Pablo dijo, amén, ¿me entienden? Pero uno quiere torcer la escritura para acomodarse. ¿Qué dijo Pablo? Dijo Pablo que comiera carne sacrificada a ídolos, que no hay problema. Sí, pero también dijo algo más. ¿Sí? En este caso, si tu conciencia te acusa, no comas, ¿verdad? Y entonces estás comiendo carne sacrificada a ídolos o estás participando en adorar los ídolos al comer esa carne, ¿verdad? Y entonces eso es lo que empezó a entrar a esta iglesia de Pérgamo. Comer en celebración a sus dioses. Y también aparte, todavía un paso más allá, ¿verdad? Empieza con celebraciones, empieza con poco a poco. Ahora llegan a participar en prácticas de inmoralidad sexual o culto a los dioses, culto a las diosas, ¿verdad? Y todo eso ahí empieza a participar. En otras palabras, el domingo cantando aleluya, ¿verdad? Dice un pastor, fue mi pastor de niño y de joven, ya el hermano falleció, ya está con el Señor, pero él decía que él pastoreó en una iglesia donde había una pareja que su canto especial cada domingo era el canto, ya vengo de pecar, y dice que cantaba en ese canto, dice, pero todo el mundo sabía que el sábado se iban al baile, y el domingo llegaban a cantar el canto especial, ya vengo de pecar, ¿verdad? Entonces, y dice uno, no, pues qué interesante, ¿verdad? Que lo están admitiendo como que ya vengo de allá, y, pues, el próximo sábado va a ser otra vez, pues ya es como costumbre. Esto es mucho más peor que eso, ¿verdad? Ya esto incluye practicar cosas para adorar dioses ajenos. Y entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Los toleras ahí, los aceptas, les permites. Ok, bueno, hermano, pero si llega uno que cree en ciertas cosas a esta iglesia, ¿a poco lo vamos a correr? No, no lo vamos a correr, pero tampoco lo vamos a tolerar. En otras palabras, hey, yo quiero hablar, tengo un testimonio. No, ¿qué testimonio va a dar? ¿Me entiende? ¿Qué historia va a dar? ¿Cómo va a hablar del amor de Cristo si no cree en Cristo? ¿Sí? Si no obedece al Señor. ¿Cómo va a hablar de servir al Señor si no lo está siguiendo? Entonces, por ese lado, ¿verdad? Es que hay micrófonos, présteme uno. ¿Qué vas a decir? ¿Verdad? Decirle, está bien, pásale, hermano. Mi hermano es, pásale, hermano. Dinos, compártenos la sabiduría. Hermano, eso es tolerar. Y en este caso ellos sabían exactamente quiénes eran y los toleraban. Jesús viene y les dice, hey, yo no los tolero. Ustedes pueden tolerarlos, pero esta es mi iglesia, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces viene, acuérdense cómo les dijo a la otra iglesia, dice, o componga la de Éfeso, o compónganse o yo voy y les apago la luz. Y no hay que ponernos listos, ¿verdad? En este caso Jesús viene a establecer, viene a corregir. Y entonces también les dice que eso están haciendo. Dice enseguida el versículo 15, voy a continuar, les enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a que comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. 15. Toleras a sí mismo, ¿okay? O en otras palabras, también toleras a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Okay. Los nicolaitas, ya lo vimos la vez pasada, ellos están allí, ¿verdad? En este caso, ¿quién llegó aquí en esta iglesia? La doctrina, no los nicolaitas en sí, las doctrinas. Entonces, ¿qué es la doctrina nicolaita?
algunos lo definen de esta manera: el gobernar a la gente. En otras palabras, ya no es Cristo el Señor, sino más bien ahora el Señor es la enseñanza, o el Señor es el pastor o el grupo de líderes, ¿verdad? Y ellos son los que señorean, ¿verdad?, a la iglesia. Ahora, no se trata de liderazgo, se trata de señorío, ¿verdad? Y los nicolaitas dicen algunos que de eso se trataba, de no dejar que Jesús sea la cabeza, sino ellos querer tomar ese lugar. Entonces, ¿qué dice? Están empezando a introducir ese tipo de enseñanza. Versículo 16, por tanto, ¿qué? Arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. ¿Qué es lo que hacían los nicolaitas? Negaban a Cristo, ¿verdad? Había separación entre cuerpo, espíritu y carne. Una de las enseñanzas nicolaitas era lo del espíritu al espíritu y lo de la carne a la carne, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces hay que honrar al Señor también en nuestro cuerpo, pero para los nicolaitas no hay una diferencia, ¿verdad? En lo espiritual al espíritu y lo de la carne, ¿verdad? Darle rienda suelta. Ok, ¿qué le dice el Señor? Ese es un orden presente que requiere acción de emergencia. ¿Qué le dice el versículo 16? Arrepiéntete, arrepiéntete, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué forma? Dice, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Aquí el Señor hace una clara separación. Nosotros y ellos, ¿verdad? Y entonces, básicamente el Señor le está diciendo, arrepiéntete, ¿ok? Porque yo voy a ir a pelear contra ellos. Entonces, ¿dónde se encuentra uno? Si necesito arrepentirme, quiere decir que el Señor me está viendo como uno de ellos. Y si Él va a llegar a pelear contra ellos, ¿dónde estoy? Si no me arrepiento, ¿entiende? Entonces el Señor no estaba como que, tú andas bien, tú no te preocupes, voy a pelear con ellos. No, espérate, la primera palabra es arrepiéntete. Esa palabra arrepiéntete es dale la espalda, camina a lo contrario de lo que ibas caminando. No es que el Señor les está diciendo, ustedes están practicando lo mismo, está diciéndoles, si se descuidan, ya mero llegan a donde están ellos. Arrepiéntanse, apártense, porque yo voy a ir a enfrentarlos a ellos, ¿verdad? Tiene que haber una clara separación entre ellos y nosotros, ¿verdad? ¿Somos de quién? De Cristo. O no somos de Cristo. El Señor cuando regrese dice que va a hacer separación, el ángel del Señor va a hacer separación entre ¿qué? Ovejas y cabras. ¿Cómo sabe Él quiénes son? Él sabe, ¿verdad? E incluso debemos saber quién somos. Debemos saber. No, saber hay que el Señor decida. Hermano, el Señor decidió cuando envió a su Hijo para salvarnos. El que necesita decidir ahora somos nosotros, ¿verdad? Y entonces, o de plano como Antipas, ¿verdad? Siervo fiel, ¿verdad? O saber, a ver qué pasa, Señor. Pues es que, Señor, mire, mi vecino de repente hace unas costillas de puerco, hombre, ricas. Ya cuando me da el olorcito a humo, me quedo pensando, y a ver si me trae unas, ¿verdad? Tiene un sazón muy especial. Y le he dicho, no he probado costillas como las que haces tú. No es para que me dé más, es porque sí me gusta. Pero a lo que me refiero es que en este caso, ¿verdad? Hay la situación donde el Señor les está diciendo,
arrepiéntanse. Señor, pero es que cocinan bien rico. Y tú sabes, Señor, que no estamos adorando a sus dioses. Pero es que estás yendo sabiendo que están haciéndolo para sus dioses. ¿Sí? Hay una diferencia. Es que mi corazón, Señor, está puro, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado. Y entonces, he ahí, ¿verdad? Lo que viene, ¿qué le dice? Arrepiéntete. Es un orden presente que requiere acción de emergencia. Éfeso olvidó su primer amor, ¿verdad? El amor supremo. Pérgamo olvidó su primera verdad. ¿Okay? El primer amor, Pérgamo, te has olvidado de la primera verdad, la suprema verdad. Estás como entre, ¿qué será la verdad? Arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Entonces, de manera iré pronto a pelear contra Dios. Versículo 17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Espíritu está diciendo, al que salga vencedor, al que venciere, ¿qué le va a dar? Sí. Primero, maná escondido. ¿Okay? ¿Qué es? Pues maná. Le va a dar todo lo que necesita. Todo va a ser suplido. Pero en sí, ¿quién es el pan de vida? Jesús. ¿Verdad? Y él dice, yo soy el maná que descendió. ¿Verdad? No en el tiempo de Israel, ahora en el tiempo presente. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Vas a estar donde yo estoy, vas a estar conmigo. ¿Quieres ir a las fiestas de dioses ajenos o quieres pasar la eternidad en una fiesta con el pan verdadero? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces le está dando esa invitación. Número 2, una piedrecita blanca. Hay muchas definiciones, muchas explicaciones de esta. Una de es que el juez tenía dos opciones, la piedrecita blanca o la piedrecita negra. Si sacaba la piedrecita negra eras culpable. Si era la blanca eras libre de juicio. Esa es una. La otra dicen que en las carreras al campeón o a los ganadores se les daba una piedrecita y en la piedrecita les ponían su nombre ahí. ¿Verdad? Jaime Aguilar, campeón. Se le da su piedrecita. Esa piedrecita había un banquete de celebración para los ganadores. Entonces con esa piedrecita llegaba el hermano Jaime, decía, hey, ¿y tú? Aquí tengo mi invitación especial. Y ha enseñado su piedrecita, pásele campeón, ¿verdad? La idea. Otros dicen que tiene también que ver con el poseedor de esa piedrecita, era una piedra de reconocimiento, ¿verdad? Algún tipo de diamante, ¿verdad? Quizás, o algo de ese tipo. ¿Por qué se me hace difícil que sea nada más un diamante? Vamos a llegar a donde los caminos son de oro, el camino de oro, ¿verdad? ¿Qué tanto valor va a tener un diamante allá delante de la presencia del Señor? ¿Verdad? Entonces, quizás esa no convence mucho. En cuanto al banquete, sí. En cuanto al juicio, también. Entonces, pensémoslo de esta manera. Eres libre de juicio y estás invitado a un banquete especial porque eres vencedor, ¿verdad? ¿Y qué vas a comer ahí? Maná. ¿Quién es el maná? Cristo, esa presencia, todo lo que el Señor ofrece. Obviamente allá no hay hambre, así que no hay comida. Entonces, ¿qué es lo que vas a poder conocer a Cristo por completo? ¿Verdad? No va a haber ahí acceso limitado al Señor, va a estar presente ahí. Literalmente le conocerás cara a cara al Señor. ¿Verdad? Entonces es algo de que meditar. Hay un acercamiento ahí. Aparte que te va a dar un nombre nuevo, ¿verdad? Oye, pues, ¿por qué no le gustó al Señor mi nombre? No es que no le gustó, ¿ok? Piénselo de esta manera. ¿Quién le puso el nombre a usted? ¿Verdad? Quizás su papá, quizás su mamá, quizás un tío, una tía, ¿verdad? O alguien por ahí, ¿verdad? Un calendario.
Los hermanos Rodríguez tienen a los gemelos y cuando nacieron, la enfermera les puso ahí el rótulo porque no hallaban qué nombre ponerle, bebé A y bebé B, ¿verdad? B de burro. Y entonces dice, ya necesitamos un nombre, denos un nombre ahorita. Y entonces ya el hermano Omar es el que me platicó eso, dice que dijo, pues no hallamos cuáles nombres ponemos. Ah, pues ya sé, A, Ángel, B, Benjamín. Y entonces así se llaman los cuates, ¿verdad? Ángel y Benjamín. Bebé A, bebé B. Y por esas dos letras le pusieron nombre. ¿Quién les puso el nombre a ustedes? ¿Verdad? Que sea su papá, que sea su mamá, su abuelito, su tía, alguien les puso el nombre. ¿Quién les va a dar el nuevo nombre? Su padre. Amén, su padre, ¿verdad? Ahora vas a entrar a un nuevo reino, a una nueva familia. Y él va a darte tu nombre nuevo, ¿verdad? Y en esa piedrecita, nada más tú y él saben ese nombre. Qué especial, hermanos. Qué bonito saber que el Señor desde ahorita ya pensó en el nombre que te va a dar. Imagínate. Y está esperando con tu piedrecita ahí. Aquí la tengo guardada. Cuando llegues, te tengo un regalito, ¿verdad? Y entonces esto nada más, hey, déjame te digo tu nombre. Imagínense que el Señor se acerque a usted y le dé su piedrecita y diga, este es tu nuevo nombre. En este lugar, de aquí en adelante serás llamado el vencedor y ya el nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, el que tenga oído, el que venciere, le daré del maná escondido, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe, ¿verdad? Así que qué bonito, que solamente es entre usted y él, ¿verdad? Y eso es lo que nos anima. Al pensar, bueno, pero pues hay muchos dioses, pero ni uno de los dioses te ofrece lo que tu Dios te ofrece. O sea, hay que meditarlo y pensar en eso, hermanos. Amén. Gracias al Señor por su palabra y bendito sea el Señor para siempre.